Mis queridos amigos, muy buenos días. Este día tan especial, ayer fue un día especial también. Agradecido siempre con Dios por estar acá presentes, por seguirnos acompañando. Muchas gracias a toda siempre la gente que nos acompaña, a toda la gente que está con nosotros dentro de lo que es Uniodont TV, en este espacio que se llama Franja Médica y en este medio de comunicación como es Palenque TV. ¿Sí? Nosotros estamos súper complacidos de estar acá. Un gran saludo a todas las familias que nos siguen todos los sábados y los que recién están viendo el programa por primera vez. Muchas gracias. Síganos siempre. Estamos de 9:30 a 10:30 en Palenque TV, en esto que es Franja Médica y en este proyecto nuevo que nosotros tenemos que es Uniodont TV. ¿Sí? Es para ustedes en base a la información, en base a todo lo que nosotros podemos aportar con un granito de arena en lo que es odontología dentro de lo que es salud en general. ¿Sí? Es fundamental manejar la información responsablemente, pero también con una visión fundamental, que nosotros tratemos de plasmar temas específicos que algún momento cada uno de ustedes en las redes sociales, a los celulares, al teléfono nos indican. Todas las personas que nos llamen hoy día, siempre agradecidos con todos ellos, pueden hacer cualquier consulta sobre lo que es odontología y también solo sobre lo que es salud en general. Vamos a poderles responder en el mejor de los casos con la mejor claridad posible. ¿Sí? Es fundamental manejar esa información y tratar de visualizar que nosotros somos una entidad y somos, como Uniodont, un equipo que está plasmado en base a lo que es la salud oral y la salud en general. Así es que muchísimas gracias por toda esa situación. No quiero dejar de lado un parámetro fundamental que ayer ha acontecido. Ha sido un día muy especial. Miren que algún momento les había indicado que muchos de nosotros tenemos a la mamita en el cielo. Doña Luisa Valencia de Machón está en el cielo, mi mamita, y siempre nos está protegiendo a nosotros, a mi familia, a mis hermanos, y prácticamente el Día de la Madre ha sido una etapa y un día muy especial. Pero ojo que la madre siempre tiene que estar presente en todos los días de nuestra vida. ¿En base a qué? Al respeto, al amor, al cariño que nosotros podamos brindarle a ella. No en dejarle las tareas, no tal vez haciéndoles renegar, etc. Todos esos parámetros fundamentales que a veces a la mamá quiere. ¿Qué es el fundamento de la madre? Tener un lindo hijo, tener una linda hija, pero aparte de eso, tal vez que tenga una profesión, que se forme en la vida, que tenga tal vez una vida muy linda. Eso es lo que quieren las mamás. Y en algún momento tenemos que plasmar esa función como hijos, tenemos que realizar esa situación. Cuando somos papás, cuando somos mamás, cambia el parámetro, ¿no es cierto? Y ahí recién vemos, ay, cómo le he hecho sufrir a mi mamá, cómo le discutía a mi mamá, cómo no le hacía caso. Muchas veces las personas adultas, las abuelitas, muchas veces tienen mucha razón en todo lo que nos explican. Así es que hay que tener mucho oído para poder ser consciente en lo que nos están indicando, porque ellos hablan con muchísima experiencia. La mamá a veces nos dice y nos regaña con muchísima experiencia porque no quiere el mal de ninguno de nosotros. Así es que la mamá es algo fundamental, cada uno de nosotros lo festeja a su modo y que en algún momento a veces la mamá hoy en día es papá y mamá. ¿Sí? Porque a veces se sacrifica en el trabajo, tiene que venir a la casa a cocinar, tiene que venir a hacer el quehacer de la casa y a veces ayudar a los chicos en las tareas y en muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces la madre es un aspecto muy loable. Hay mucha gente que estudia, por ejemplo. Un saludo también muy grande a mi esposa, Angelita. Discúlpame por tantos a veces contratiempos que tenemos, pero al final agradecerte a ti por ser la mamá de mis hijas, la mamá que está ahí en la casa, y a todas las mamás un gran presente, un gran saludo, muchas felicidades, que todos los días ojalá sea Día de la Madre para que podamos festejarla todos los días, porque es un trabajo muy sacrificado, ¿sí? El ser mamá es una bendición y seguramente también a partir de lo que es el embarazo, terminando en lo que es tener los hijos ahí grandes,
es lógicamente un trabajo bastante arduo. Entonces, gracias a la mamá, gracias a mi mamita, gracias a todas las mamás de Bolivia, gracias a las mamás de La Paz, y muchas felicidades por toda esta adherencia y por toda esta felicitación que a veces hacemos simplemente en mayo. Tenemos que hacerlo todo el año seguramente. Así es que seguimos avanzando. Muchísimas gracias por todo, siempre agradecer a Dios por todas las cosas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, vámonos ahora a nuestra cejillita para poder dar un tema muy bonito que nos han escrito también en las redes sociales, y queremos mandar un saludo muy grande a todas las personas que se comunican con nosotros. Tenemos muchas sorpresas hoy, ¿sí? El tiempo a veces avanza muy rápido y tenemos que ir corriendo a veces en estos. Vamos a tocar un tema muy específico que no lo vamos a terminar hoy. Vamos a terminarlo tal vez la siguiente semana o la subsiguiente semana, porque es un tema muy amplio, pero que es muy común hoy en día. Así es que vámonos a nuestra rejillita y van a ver acerca del tema de hoy. Vámonos, amigos, a nuestro tema y a todo lo que ven aquí en esta palestra, que son las piezas dentarias, y que en algún momento nosotros siempre tratamos de visualizar que los dientes es un fundamento enorme en la cavidad oral, y no solamente en eso, sino también en lo que es la oclusión, la masticación, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos en las piezas dentarias es un fundamento de alimentación y de vida. Eso significa que por aquí ingresan los alimentos. Si no trituramos bien, si tenemos problemas en las piezas dentarias, prácticamente nuestra alimentación y nuestra calidad de vida va a disminuir. Entonces, queremos hablar sobre los dientecitos y especialmente sobre una patología específica. ¿Qué significa? Cuando se desgastan los dientes, se empiezan a desgastar las piezas dentarias, y a eso se le determina y se le denomina bruxismo. Sí, vamos a hablar sobre un tema muy bonito, muy interesante, pero que también conlleva muchos conceptos y muchos parámetros de tratamientos, de problemas en el paciente y de continuidad en las personas. El bruxismo hoy en día está de moda desde hace muchísimo tiempo, pero hoy en día mucho más, inclusive desde lo que ha ocurrido en lo que es la pandemia. Fíjense esas piezas dentarias completamente desgastadas, que es un elemento de lo que tiene el bruxismo. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener que el bruxismo es una patología neuromuscular que va a afectar a las piezas dentarias. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, fíjense ahí, las piezas dentarias lógicamente desgastadas, es uno de los síntomas o uno de los signos que vamos a poder evidenciar en boquita del paciente, ¿sí? Pero esto sucede, ¿por qué? Porque tenemos nosotros una musculatura que se llama musculatura masticatoria. Son los músculos, ¿sí? Especialmente un músculo que se llama el masétero, el músculo temporal, que van a ir a ejercer presión en lo que son los maxilares. Y al ejercer presión en los maxilares va a haber también presión en las piezas dentarias, como vemos acá. Entonces, el bruxismo es prácticamente un problema neuromuscular que afecta a las piezas dentarias, y van a tener lógicamente distintos componentes, y entre ellos lógicamente el dolor. ¿Cómo podemos reconocer el bruxismo en una persona? ¿Cómo podemos saber que nosotros tenemos bruxismo? Que muchas veces está alegado a lo que es el estrés de la persona. Eso significa que, lamentablemente, por la cotidianidad de la vida de las personas, prácticamente nosotros tenemos mucho trabajo, muchas preocupaciones, muchas deudas, y a veces esto se conflictúa en nuestro cerebro y empieza a producirse un efecto de contracción, que generalmente es en las noches. A veces es un acto inconsciente, pero hoy en día está estipulado que nosotros tenemos bruxismo tanto en la noche como en el día.
podemos también tener, cuando estamos en una actividad, podemos tener bruxismo. ¿Qué significa? La activación de estos músculos que se empiezan a contraer y empiezan a ejercer presión. Eso significa que empiezan a trabajar. Si podemos ir a otra imagen, por favor, que vamos a ir a trabajar esta situación de la musculatura, y prácticamente nosotros vamos a ir a ejercer presión en esos músculos. ¿Qué significa? Es como el que hace deportes, el que hace bíceps, en la musculatura de la pierna. Cuando hace mucho ejercicio, ¿qué sucede con la musculatura? Empieza a crecer. Es lo que va a ocurrir en los músculos de la masticación, especialmente, como les digo, el massétero, el temporal, que prácticamente hacen esfuerzo constantemente. El bruxismo es eso, que hay constante esfuerzo de los músculos y empiezan a crecer, ¿sí? Empiezan a aumentar de volumen los músculos y eso ejerce mayor presión en los maxilares y también en los dientes. Entonces, ese evento generalmente, al día siguiente, la persona, ¿cómo puedes reconocer, por ejemplo, que tiene bruxismo? Generalmente el paciente se levanta con mucho dolor a nivel de los maxilares, ¿sí? Con mucho dolor en la carita. Muchas veces también hay mucha gente que tiene dolor en la sien, ¿sí? Dolor en la cabecita, dolor de cabeza, y no sabemos por qué. Empieza a doler las partes laterales, la parte frontal, y no sabemos por qué empieza a doler la cabeza, empieza en esos espasmos musculares y todos esos efectos que prácticamente está alegado, como les decía en algún momento, al estrés, ¿sí? Este estrés se va acumulando en nosotros y eso empieza a ejercer una presión, lógicamente, en la musculatura que viene del cerebro, esta información, y prácticamente empieza el famoso bruxismo. ¿Cómo se conocemos en los dientes este aspecto fundamental? Hacemos un famoso rechinamiento, como ven aquí. Este rechinamiento de los dientes, prácticamente a veces nosotros en la noche, cuando alguien duerme al lado de una persona, empieza a escuchar como un sonido de un crujido, ¿sí? En los dientes. Y prácticamente uno piensa que es algún ruido normal, digamos. Pero prácticamente esto es el famoso bruxismo. ¿Qué está pasando? Hay un bruxismo céntrico y uno excéntrico. El céntrico generalmente es cuando empiezan a apretar los dientes en forma vertical, ¿sí? Y el excéntrico es cuando hay un balanceo en la mordida o en este movimiento dental, ¿sí? Entonces, prácticamente, este tipo de bruxismo lo que nos va a traer en los dientes es el desgaste que habíamos visto hace un momento, ¿sí? En las piezas dentarias van a estar completamente cortas, ¿ya? Entonces, prácticamente este bruxismo tenemos que irlo manejando interdisciplinariamente. Eso significa que no solamente ingresa un profesional para la solución de esto. Hoy en día está estipulado varios tipos de tratamiento dentro de lo que es el bruxismo, no uno solo, y muchas veces está alegado a lo que el odontólogo pueda realizar como tratamiento para minimizar el aspecto muscular de la fuerza que ejerce estos músculos masticadores, ¿sí? Vámonos a otra imagen o venimos aquí al set, por favor. Entonces, lo que vamos a tener prácticamente es fundamental manejar como tratamiento. ¿Qué significa? Que hoy en día inclusive está de moda el Botox, ¿sí? Que generalmente son elementos que le colocan a uno en la carita, ¿no es cierto?, para aumentar el volumen y toda esta situación. Esos elementos se colocan en los músculos, ¿para qué? Para aminorar la fuerza, para relajar la musculatura. Entonces, como tratamientos, como les indicaba, entra un parámetro multidisciplinario. Eso significa que ingresa un maxilofacial que puede colocar estos elementos y estos, inclusive medicamentos, para poder relajar esa musculatura. También ingresa el ortodoncista, porque cualquier maloclusión en nuestros dientes prácticamente va a ir a poner puntos de contacto prematuros y esto va a hacer que haya un desgaste en las piezas dentarias, ¿sí? Y eso va a afectar a la articulación temporomandibular, a la musculatura y prácticamente vamos a tener muchos problemas en base al desgaste de las piezas dentarias, ¿sí? El ortodoncista maneja esta situación en poner los dientes corregidos, en oclusión y todos estos aspectos fundamentales para poder
determinar que haya una buena oclusión y podamos minimizar esas fuerzas musculares que vamos a tener. Finalmente entra el fisioterapeuta, que va a ir a hacer los ejercicios para poder manejar este aspecto fundamental de lo que es la tensión en la musculatura, sí, el aspecto psicológico, inclusive entra un psicólogo en este aspecto, y también al finalizar entra un disfuncionólogo, que significa, o un rehabilitador oral, que al final lo que hace son las famosas placas de miorelajación, ¿sí? Estas plaquitas de miorelajación que ahorita les explico en base a qué está. Vámonos a una llamadita, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Adelante con su consulta, por favor. Buen día, doctor. Muchas gracias, adelante. Tengo, doctor, placa de arriba. Son dos los que agarran el ganchito, ¿no? Ya. Y aquí también tengo dos, uno tengo. Ya. Y serían esos tres. ¿Por cuánto me lo haría esa plaquita? Todo lo de adelante no tengo. Muy bien, muchas gracias por la consulta. Qué importante es esa pregunta. ¿Por qué? Porque aunque no me crean, cuando nosotros perdemos todos los dientes, ¿cuál es el fundamento principal? Devolver, lógicamente, esa funcionalidad, esa estética y todo lo que queremos con los dientes. Pero ¿cuál es el aspecto? Lo económico. A veces no podemos lograr esta situación. Este bruxismo que nosotros estamos hablando prácticamente desgasta los dientes. El rehabilitador lo que tiene que hacer es reponer esos dientes desgastados. Y eso conlleva un parámetro económico. Qué importante es a veces este tipo de consultas, porque al final nosotros tenemos que mentalizarlos en poderle dar una solución lo más adecuado posible, como a la señora, poderle dar una prótesis, una placa, o hablar tal vez de implantes dentales. ¿Se puede realizar? Por supuesto que sí. En una señora que no tiene mucha economía, por supuesto que sí. Pero tenemos que darle las mejores alternativas de rehabilitación a todas las personas. A la señora que nos llamó, muchísimas gracias. Estamos para ayudarle, para poderle cooperar en esta situación. No se preocupe, veamos cómo podemos hacer la solución, pero primero, ¿qué tenemos que determinar en la señora? Esas piezas dentarias donde está agarrando los ganchitos, prácticamente tenemos que evaluarlos para determinar si estos nos sirven como pilares para los retenedores de la placa, o lamentablemente tengamos que extraer y al final tengamos que hacer tal vez una placa total. La evaluación de estos pilares es fundamental para tener una noción de poder realizar una prótesis a larga data. Eso significa que al paciente le sirva muchísimos años y que al final no venga con la placa suelta, con los dientes en la placa sueltas o salidas ya de la boca, y prácticamente va a perder todo. Su placa, sus dientes y todo. Entonces hay que evaluar esos pilares, querida señora, para poder determinar si nos sirven realmente para poder realizar una nueva plaquita tal vez, o para realizar tal vez un puente fijo, o tal vez unos implantes, ¿sí? No salgamos de la duda que nosotros tenemos el derecho a tener todos los tratamientos adecuados en odontología. No solamente no iremos a lo mínimo. ¿Por qué? Porque no hay economía. Si no hay economía, vemos el aspecto social para poder ayudarle también, cómo poder coadyuvar a la señora para que tenga la mejor opción y el mejor tratamiento en lo que es rehabilitación oral. ¿No es cierto? Entonces, es prácticamente esto lo que tenemos y lo que queríamos terminar con este concepto de las placas de miorelajación, ¿sí? Son placas neuromusculares que van a ayudar a la musculatura y prácticamente vamos a tener mucho más espacio para poder hablar de todos estos efectos, porque hoy en día hay muchos temas sobre bruxismo y también medios de solución. Entonces, vamos a hablar mucho más sobre este tema, como les he dicho. Esto simplemente que sea como una introducción a lo que es el bruxismo. Pero vamos a traer imágenes, vamos a traer videos sobre todo lo que es el desgaste de los dientes, la activación de la musculatura y todo el efecto del estrés que nosotros hoy tenemos, ¿sí? Así es que ahora nos vamos a ir a todas las personas que siempre nos apoyan en ese programa. Gracias a lo que es al doctor Jorge López Videla. Agradecido siempre a él con toda la deferencia. Gracias, doctor, por seguirnos apoyando. Esta semana nos vamos a comunicar con él para que también esté presente aquí y nos hable un poco sobre toda esta situación de lo que son
tomografías, radiografías dentales o maxilomandibulares, que nos ayuda enormemente en la implantología, ¿sí? En la rehabilitación oral, en lo que es la ortodoncia, en las radiografías panorámicas, en las teleradiografías, lo que ustedes y nosotros conocemos, la endodoncia, también está dentro de lo que es la radiología dental. Al doctor Jorge López Videla, al 715-47076, ahí está su celular, el teléfono, el 279-5717. Gracias, doctor Jorge López Videla, gracias a su equipo de Rayos X. Vamos a irnos ahora a una pausita, a un corte, y vamos a volver en un par de minutos. Así es que espérenos y no se mueva del día. Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont de Carlos Valencia le ofrece blanqueamiento dental, cirugía del tercer molar, estética dental, implante dental, limpieza dental, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia, ortopedia, prótesis removible y fija. Ven y no esperes el último momento. Comunícate con el 730-77371 o al 705-77371. Por una sonrisa feliz, el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont. ¿Usted tiene problemas de varices? ¿Siente ardor, dolor, pesadez o dificultades para caminar? ¿Tiene heridas en las piernas? Acuda al Consultorio Ríos. Ahí encontrará la solución definitiva a su problema de varices con el tratamiento de escleroterapia. Sin cirugía, sin reposo. Sale caminando. Atención a nivel nacional. Consultorio Ríos. ¿Cómo nosotros estamos ayudando a que se siga formando el monstruo? Bueno, pues con la falta de control, ya la falta de control, donde la gente muchas veces confunde que la falta de control significa no decir no, y que para controlar a alguien hay que prohibirle todo, inhibir sus acciones, castigarlo, y no es así. Una cosa es dotar de reglas y decir, lo mismo puedes hacer en otra época, la pornografía. Teóricamente, los niños chiquitos, los nativos digitales, hurguetean las pantallas, los mandos y entran a la Blacknet. Con figuritas animadas ven una pornografía feroz, como ven algo que no es usual, les interesa y comienzan a mirar, ya como se les prohíbe, entonces el niño necesita afirmar su personalidad. Entonces dice, ¿por qué no? Me dice que no, algo debe tener, algo voy a aprender, y el niño continúa incurriendo en la conducta, en vez de sentarse, reflexionar e indicar por qué no es bueno a esa edad que el niño vea pornografía. Bueno, seguimos. Mil gracias también a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que están junto a nosotros. Y eso tiene que ver con la clínica dental Durodent del doctor Ramiro Quispe, y prácticamente él también está en apoyo a todo lo que es este emprendimiento, con atención de lunes a viernes, como tienen ahí, pueden llamarlo. Él está en la localidad de Laja, ¿sí? 740-66-455. Clínica Dental Durodent está también para apoyarnos, está también para hacer la actividad social que siempre lo realizamos, gracias al doctor Ramiro Quispe, gracias a la Clínica Durodent. Seguimos adelante, seguimos con mayor atención siempre en todos estos centros que nos apoyan y nos siguen. Seguimos adelante, gracias. Clínica Dental Durodent. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos con una invitada muy especial.
Es una invitación que la hemos realizado gracias a los medios y también gracias a muchos amigos que son colegas nuestros en lo que es la odontología. Quiero dar un gran saludo hasta nuestro querido hermano país, que es Paraguay, y quiero saludarla muy enormemente a nuestra querida doctora Miriam Gross, que es odontopediatra y también trabaja lo que es la especialidad de la odontología inclusiva. Nos va a estar plasmando un tema muy bonito, muy específico sobre todo lo que es la atención odontológica, ¿sí? En los niños, en los jóvenes con discapacidad. Entonces, queremos darle un gran saludo a la doctora. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. Muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que no sea la primera vez. Así es que un gran saludo, querida doctora. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy contenta de una vez más estar para Bolivia. Suelo participar en seminarios, congresos, ya estuve personalmente allí, un país donde los odontólogos están muy interesados en aprender lo que es esta especialidad y como toda Sudamérica y el mundo, la cantidad de pacientes con discapacidad va creciendo cada día más y tenemos que estar preparados para por lo menos dar la parte de urgencia en el consultorio. Y es el tema que yo quiero abordar. Así es, doctora. Muchas gracias, doctora. Vayámonos al tema específico, sobre todo esto que es el aspecto de inclusividad en lo que es la atención odontológica, ¿no es cierto? En estos pacientes y en estas personas que requieren, lógicamente, nuestra atención y también nuestra dedicación en la situación de atenderlos tal vez en un centro donde nosotros podemos, tal vez como odontólogos generales, seguir esta visión que usted nos pueda decir. Muchísimas gracias y adelante, doctora. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Ahí estamos, doctora. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien. Adelante. Esto es lo que a mí me gusta hacer, lo que me gusta motivar, me gusta enseñar todo lo que yo pueda al odontólogo general para que cuando un paciente de estos llegue con una urgencia sepan qué hacer y en el mejor de los casos poder sembrar la semilla de una vocación en atención odontológica inclusiva. Bueno, voy a ir pasando más o menos, quiero hacerlo porque esta es toda una charla, pero voy a pasarla lo más concisa que pueda. Bueno, nosotros como odontólogos inclusivos lo que hacemos es un tipo de odontología que se caracteriza por diagnóstico, tratamiento, control de problemas de salud bucal y sobre todo, de ser posible, prevención de pacientes que presentan una complejidad en su sistema biológico, psicológico y o social que les hace actuar dentro de una estructura interdisciplinaria con otros profesionales de la salud. Nosotros pasamos a ser miembros de un equipo multidisciplinar formado por neurólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, el pediatra, el clínico, porque en este tipo de pacientes nos dedicamos a ellos desde bebés hasta viejecitos. ¿Cuál es el fundamento, por ejemplo, de todas estas, esta división o esta clasificación, digamos, que en algún momento, cómo nosotros podemos hacer e incursionar como odontólogos, pero principalmente, no solamente a las personas con discapacidad, sino también el mismo concepto de hablar de discapacidad, ¿no es cierto? Porque se maneja personas con capacidades disminuidas u otro tipo de términos que algún momento tal vez nos lleva a otro tipo de conceptos, pero fundamentalmente yo pienso que también está inmerso la familia detrás de estas personas, detrás de estos pacientes. Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra atención en el consultorio específicamente, ya sea de una u otra clasificación, pero específicamente cómo deberíamos de tratar tal vez a las personas y qué debería de ser como cuidados como odontólogos hacia estos pacientes, que es muy delicado seguramente, pero que en algún momento podemos aprenderlo como odontólogos generales? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo, doctora, esta situación y esta atención específica? Qué buena pregunta. Siempre hay que tener en cuenta,
cosa que no sabemos y suelo hablar yo en marco legal de lo que es la atención a este tipo de pacientes, que existe desde el año 2006 una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en la cual los países miembros, Bolivia es uno de ellos, Paraguay también, prácticamente todos los países del mundo se adhirieron con un objetivo de formar una sociedad inclusiva, no luego nuestro consultorio o nada, la sociedad, el país tiene que estar reestructurado, evadiendo todo tipo de barreras, creando una sociedad inclusiva para el año 2030. Y en ese sentido, ¿cómo tratarlos a ellos? Ellos mismos eligieron el término persona con discapacidad. Ya no se puede usar ningún tipo de capacidad diferente, excepcional, disminuido, nada de eso. Ellos eligieron ser personas con discapacidad. Y lo que tenemos que saber es que les gusta mucho ser tratados en ese rango como personas por su propio nombre. Manuel, Federico, Anita, Juanita, por su nombre. Eso es lo que tenemos que saber en primer lugar. Cuando llega el paciente a la consulta o llama a una mami que quiere una consulta para un chico con una discapacidad, entonces nosotros tenemos que saber preguntar, lo primero, su nombre. Segundo, cómo se maneja en la casa, quiénes lo cuidan, quiénes lo apoyan, qué tipo de terapias está haciendo. O sea, una anamnesis, una historia clínica muy, pero muy bien completa. Saber también qué tipo si se asiste, tiene educación escolar, esto es muy importante. En escuelas, ya se están haciendo las escuelas inclusivas, escuelas normales, ellos van, pero tienen también aquí escuelas especiales donde reforzar lo que dan en las escuelas normales. Saber hacerlos sentir con los animales, esto de zooterapia, equinoterapia, yo vi muchos resultados positivos con esto, conseguí mucho promoviendo campañas de cepillado y premiándolos con estos tipos de actividades, ¿verdad? De repente son animales, de repente son payasos. Hay muchas formas de incentivarlos y de hacer contacto con ellos, porque eso es lo importante, que ellos noten que los amamos. Y entonces, desde ahí comienza la ayuda y eso hace que la atención sea mucho más fácil. Sí, qué interesante, doctora. Hay un parámetro fundamental, muchas veces nos preguntan en las redes sociales también, todos los aspectos que nosotros manejamos como en odontología general para una persona, digamos, entre comillas, normal. Pero en algún momento, este tipo de pacientes, y la pregunta que me lo hacían lógicamente en las redes sociales era, por ejemplo, ¿cómo es que le anestesiamos a este pacientito o esta pacientita, ya sea pequeño, niño o adolescente o adulto? Sí, exactamente. Siempre necesitamos y tenemos que tener también como testigos a parientes, a padres o encargados de ellos. O sea, solos con ellos en el consultorio, no. Porque para la parte del marco legal siempre tenemos que estar acompañados de alguien que sea testigo de la atención. En cuanto al manejo, podemos hacerlo en su silla de ruedas, de chiquitos que son prácticamente normales, ¿verdad? A nivel psicológico, pero tienen dificultad, o sea, discapacidad motora. Estos casos son fáciles, son iguales a cualquier chiquito, la forma de tratarlos es igual. Como usted dijo, doctor, el caso, por ejemplo, de Natalia, ¿verdad? Ella es una paciente con parálisis cerebral, es una paciente adulta de más de 30 años. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay varios métodos de contención, nosotros le llamamos contención, ¿verdad? Aceptada y firmada por los padres en la ficha. Entonces, ¿qué hacemos? La colocamos a ella en el regazo del papá. Ustedes pueden notar que ella queda con su cuerpo arqueado como es espástico, está más espástico por el estrés de la situación, ¿verdad? Pero ella ya me conoce, ya sabe para qué viene. Trato de colocar los rollos de posición ahí bajo el cuello para que ella esté lo más cómoda posible. A nivel de los pies, la hermana me ayuda, ¿verdad? Entonces, hay formas que nosotros podemos utilizar. A ver aquí, les voy a mostrar un poquito. La mayoría de las veces yo utilizo esa técnica. Me gusta mucho porque el paciente se siente tranquilo en el regazo del padre o madre. Esto es en sala de espera. Esto acá
lo que les quiero Ujú. mostrar. Aquí. Cómo vamos atendiendo. Yo ahí estoy procediendo a extraer una pieza dentaria. Quiero mostrar cómo el paciente está tranquilo. Para colocar la anestesia utilizamos el abrebocas que yo hago de ese palito de madera y con eso se abre la boca del paciente. Voy a ver si puedo mostrar. Aquí en este otro se ve mejor cómo estamos, la cantidad de personas que estamos por un chico que no ayuda para la atención, ¿verdad? Pero está con una urgencia, viene con dolor. Entonces lo que hacemos es sujetarlo. Aquí está, ¿verdad? A nivel de los tobillos, de la rodilla, la muñeca. Y alguien abre la boca acá, está abriendo la boca con un abrebocas. Eso para nuestra seguridad y la del pequeño. El abrebocas suele ser, hay de diversas clases, y el que yo más utilizo, y ahí en Bolivia bautizaron como abrebocas de Gros, es un pedazo de 12 centímetros de, así más o menos, de palo de madera de escoba que acá todavía utilizamos, o puede ser un palito redondo. Y eso es lo que se coloca en un costadito de la boca del paciente y hace que quede ahí bien, pero bien quietito en ese momento. Hay pacientes, acá se puede ver un abrebocas. Esto es un abrebocas que ella trae de su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les pido, tengo en el consultorio, pero les pido que utilicen a la hora de cepillar. Entonces, para el cepillado, acá yo cuando le veo así más utilizado, más feito, digamos, es que sé que están usando su abrebocas, porque después les pido que lo hiervan en agua y lo esterilicen ellos y sea solo de uso de cada paciente. Entonces es práctico, económico, barato, se puede tirar y cambiar cuando quiera. Aquí quiero mostrar que igualmente esta Natalia que vieron con parálisis cerebral vino así con esta caries aquí, el papá le preocupaba, ¿verdad? No hacemos unas obturaciones súper perfectas, pero la dejamos mucho mejor y una salud bucal bastante mejorada. Qué lindo, doctora. Un poquito de lo que es el quirófano. La verdad que para mí es un mundo apasionante. La pandemia hizo que conocieran mucho más porque a nivel público no se estaba atendiendo, entonces venían al consultorio y eso tenemos que aclarar que en consultorio cuando vienen pacientes con discapacidad, ellos tienen derecho a la atención de urgencia. O sea, si el odontólogo general no puede negarle, a nivel constitucional no se puede negar esa atención. Entonces tenemos que estar preparados para saber, por lo menos básicamente, cómo calmar esa urgencia, ¿verdad? Colocar una medicación, alguna forma, y para eso tenemos que saber cómo sujetarlos, cómo contenerlos, cómo calmarlos, cómo hablarles, y medicar y derivar al odontólogo que hace la especialidad. Pero no es correcto negarle, porque los padres ya están sabiendo, se están empoderando y conocen lo que es la parte de la Convención Internacional y están sabiendo sus derechos. Van a muchos encuentros y saben. Entonces nosotros también tenemos que prepararnos. Qué lindo, doctora. Esto es para mostrar un poco cuando llegamos a casos extremos, cuando son pacientes que ya no hay caso, no colaboran, ni siquiera sedándolos suavemente con ayuda del neurólogo para el consultorio, porque también hay casos así, ¿verdad?, donde entramos con sedación oral en consultorio, pero medicada por el neurólogo. En caso de que esto no funcione, y son pacientes así grandes, adultos, ya uno con esquizofrenia y autismo, entonces llegamos al quirófano y lo rehabilitamos en una sola vez. Es una experiencia bastante buena y muy enriquecedora para nosotros y de mucha utilidad para el paciente que sale con la boca totalmente rehabilitada, y nosotros trabajamos muy tranquilos porque la vida de él mismo está en manos del anestesiólogo, ¿verdad? Entonces nosotros elegimos un anestesiólogo que sea de competencia, que esté acostumbrado a entrar con odontólogos, llevamos el equipo portátil y rehabilitamos una boca en unas 3 a 4 horas, ¿verdad? Muy lindo.
Qué Muy lindo. lindo trabajo. Bueno, interesante, es muy interesante, doctora, todo este aspecto, y aunque no me crea, como odontólogos nosotros generales muchas veces queremos manejar tal vez a estos pacientes y que lógicamente tenemos que tener el concepto y básicamente la práctica para poder realizar estos eventos, porque no es tan sencillo, no es un paciente, entre comillas, como le decía, normales. ¿Por qué? Porque al paciente le podemos decir no se mueva, no se va a dejar colocar la anestesia, qué sé yo. Entonces, es un parámetro fundamental y miren, queridos amigos, a los televidentes, que en algún momento nosotros siempre tratamos de viabilizar un efecto fundamental. Ahora estamos con el hermano país de Paraguay, con la doctora Gross, que es enorme la capacidad y el conocimiento que tiene y nos puede respaldar en muchas cosas seguramente, y ojalá les haya gustado también esta situación. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a estar siempre pendientes y en comunicación, por favor. Queremos siempre hacerle y mantener la invitación que le digo. Ojalá que podamos en un próximo programa, y agradecido siempre, un enorme saludo a toda la familia y a todos los hermanos de Paraguay, y que Bolivia siempre va a estar entrelazado no solamente en un aspecto social, sino también en el aspecto de salud, que es fundamental para nosotros manejar y tratar de enlazar mucho más nuestros lazos de amistad y también de confraternidad, doctora. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Yo realmente admiro mucho de los colegas bolivianos jóvenes, la cantidad de preguntas por las redes que me hacen, la cantidad de interés que tienen sobre el tema, porque esto podemos hablar, es un mundo, ¿verdad? Autismo, parálisis cerebral, sordera, ceguera, varios síndromes de Down, o sea, es un mundo amplísimo, y la parte legal y constitucional también. Admiro mucho de los colegas bolivianos que se están recibiendo el interés en formarse. Y como usted bien dijo, doctor, lo que tenemos que hacer es informar, que la gente sepa a dónde llegar, ¿verdad? Y yo sé que en Santa Cruz por lo menos está una de las sociedades, ¿verdad?, que es dependiente de ALOPE, porque esto va después a nivel latinoamericano y va a nivel mundial. O sea que la odontología en personas con discapacidad está creciendo y está formando una rama bien fuerte de la odontología, donde nosotros nos estamos especializando seriamente y con mucha pasión y cariño para la atención de estos pacientes. Entonces yo quedo a las órdenes cuando gusten para cualquier tipo de programa sobre esto, cuenten conmigo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos, como le digo, agradecido con usted, agradecido con todos los colegas que nos han hecho el contacto, y agradecido también porque usted va a volver a participar también en nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos y a seguir adelante. Así es que vamos con un cortecito y volvemos. Centro de Especialidades Odontológicas Uniodón de Carlos Valencia le ofrece blanqueamiento dental, cirugía del tercer molar, estética dental, implante dental, limpieza dental, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia, ortopedia, prótesis removible y fija. Ven y no esperes el último momento. Comunícate con el 730-77371 o al 705-77371. Por una sonrisa feliz, el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodón. ¿Usted tiene problemas de varices? ¿Siente ardor, dolor, pesadez o dificultades para caminar? ¿Tiene heridas en las piernas? Acuda al Consultorio Ríos. Ahí encontrará la solución definitiva a su problema de varices con el tratamiento de escleroterapia. Sin cirugía, sin reposo, sale caminando. Atención a nivel nacional. Consultorio Ríos. En una nueva radio documental, ¿por qué le protegen un juez corrupto? Estamos pidiendo una cosa sencilla. ¿De acuerdo a cuánto pagas o cuál trato tienes con el fiscal? Donde se juega dinero de por medio. Porque esa instrucción lo tiene. Están dando tiempo para huir. ¿Entiende usted eso, hermana? El tipo va a declarar con su papito y luego se va a su casa. Solo el fuego va a remediar esto.
Buenas noches. Empezamos en 2 palabras. Establecen cuarentena rígida. Y la verdad que estamos esperando que se muevan más nuestras autoridades. Las ciudades capitales activan medidas de emergencia contra nueva tormenta de contagios. Hubo unas elecciones y donde ha ganado el hermano Lucho y el hermano Choquehuanca. Ellos son nuestros mandatarios del Estado. Pero yo honestamente hoy día lo veo al señor Luis Fernando Camacho y lo veo similar al señor Murillo. Leo estos mensajes. Me piden que Enrique lea mi mensaje, por favor. Con mucho gusto, Mijael Butiniano, con el enlace nacional con Palenque Televisión. Muchas gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña, gracias también a toda la gente que apoya esta incursión y este emprendimiento. Así es que, gracias al doctor Zíos, Juan Zíos, de Consultorios Zíos, que tiene todo lo que estamos viendo ahí en estas imágenes, que son las famosas varices, ¿no es cierto? Como ardor, heridas en las piernas. Todos estos factores, el doctor Zíos, junto con todo su equipo, en los Consultorios Zíos, que se encuentra en la avenida Buch, frente a la Universidad Loyola, entre Haití y Guatemala. Y ahí tienen el número de celular del doctor Zíos, que prácticamente les va a atender personalmente, y como él siempre ha explicado, la consulta y la evaluación es prácticamente gratuita, ¿sí? 7777-1604. Así es que llámenlo, hagan su reserva, hagan su cita en Consultorios Zíos, ¿sí? Muchas gracias al doctor Juan Zíos por estar siempre con nosotros, apoyando estos emprendimientos. Seguimos adelante, seguimos gracias a ellos, a toda la gente que nos acompaña. Gracias a todos ustedes. Tenemos todavía unos minutos para poder hablar sobre mucho más en odontología. Quiero agradecer, vieron toda la diferencia en relación a nuestro hermano país del Paraguay. La doctora Gross muy ampliamente ha definido y determinado hacer este tema un nuevo ciclo o un nuevo programa que algún momento va a darnos mayores luces sobre esto que es muy sensible y seguramente para el odontólogo complejo. No es tan sencillo manejar las personas, como ella también nos ha indicado. A nivel latinoamericano se ha determinado y se denomina hoy en día personas con discapacidad. Ya no existe otros términos sino discapacidad. Así es que también vamos aprendiendo todas estas cosas a nivel general. Todas las personas que tengan, hay un equipo también preferencial en todo lo que es nuestros centros. Quiero darles por favor la dirección de nuestros centros también para que puedan acompañarnos y dirigirnos. Llámenos también al teléfono ahora, cualquier consulta que ustedes tengan en odontología, como que en las redes sociales vamos a poder ver también mayor preguntas sobre toda esta situación de lo que es odontología, ¿sí? Nuestras direcciones, por si acaso, para cualquier persona que quiera contactarnos o venir o hacer su cita, estamos en el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412. Esto queda en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, ¿sí? Teléfono 290-2018 para cualquier consulta. Y también estamos en la ciudad del Alto, gracias a Dios. Estamos en la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, edificio San Pablo, muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada, 1er piso. Celulares 730-77371 al personal mío, o bien a nuestro número siempre adecuado, que es el 735-214-16 para cualquier consulta. En las redes sociales nos encuentran siempre Uniodont Bolivia, YouTube, Facebook, Instagram. Síganos por favor, denos siempre un like, y también sus consejos, sus criterios en todo lo que es la odontología y también en todo lo que es atención dental. Gracias a todos ellos. Vamos a seguir. Hay algunas consultitas de las redes sociales, tanto de Facebook como también en el celular. Hemos tenido unas consultas, sí, al WhatsApp. Uno nos indica:
¿A qué edad puedo llevarle al dentista a mi hijo, a mi hija? Tenemos una llamadita antes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Por favor, adelante con su pregunta. Doctor, buenos días y Buenos felicidades por el programa. Gracias. Mi consulta es, tengo un problema con mi dentadura, la de arriba, cuando tomo cosas líquidas frías, se me destemplan. Quisiera saber cuál es el motivo y eso que no tiene ninguna caries. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Oh, muchísimas gracias a usted, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Un saludo muy grande y muy cordial a todos ellos. Bueno, ¿qué tenemos con la situación de la sensibilidad dental? Ojo, lo que indica es fundamental. No hay caries. El principal fundamento para que exista dolor, lógicamente, son las caries. Eso significa que puede ser que haya un huequito, un aspecto oscuro o blanquecino, por donde lógicamente la caries haya ingresado, haya empezado, y eso va a producir dolor. Pero aquí no existe caries. ¿Qué significa? Que cuando existe dolor en una pieza dentaria, puede ser por 3 factores fundamentales. La primera, lógicamente, es la caries. Lo segundo es prácticamente un trauma. Y a eso se dedica también lo que hemos hablado hace un momento, el bruxismo. Cuando hay bruxismo, lamentablemente va a haber dolor en los dientes. A eso se le llama trauma de oclusión, ¿sí? O una oclusión traumática, que es otra cosa, pero tiene que ver con lo mismo, que lamentablemente hay puntos de contacto o que hay mucha fuerza en los dientes y empiezan a doler las piezas dentarias. A partir de esta situación hay una tercera percepción, que es la retracción gingival. El bruxismo también trae esa situación. Se retrae la encía de lo que es el cuellito del diente, ¿sí? Y ya no protege. Entonces prácticamente hay una sensibilidad al frío, al calor especialmente. Y muchas veces, como les digo, por trauma, a un golpe o a una patología como esta que hemos hablado del bruxismo, ¿sí? Entonces hay que determinar en la persona que nos llamó prácticamente de dónde viene el dolor. Estamos obviando que no hay caries, ¿sí? Y lógicamente tenemos que tener alternancia en lo que es un trauma o bien una retracción gingival. Vámonos a otra llamadita, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos con su pregunta. Doctor, un saludo especial para su programa y para el canal Palenque TV. Quería hacerle la siguiente pregunta. Adelante. Mire, tengo 24 años y tengo un diente, exactamente el diente canino, ya que está un poco salido, y quería ver o consultarle a usted qué tratamiento debo tomar, si usted me recomienda extraerlo o realizarme una ortodoncia. Gracias. Claro que sí. Un canino, 24 años, es fundamental manejar esta situación, ¿sí? Vamos a coser en esta respuesta que es fundamental. Lo más adecuado es hacerle ortodoncia, lógicamente. Perder el canino no es recomendable, ni en una persona de 18, ni 20, ni 30, ni 40. ¿Por qué? Porque el canino es fundamental en un aspecto de estética de nuestra carita, ¿sí? Tiene un componente o una raíz que es enorme, que es una eminencia canina, y justo cae en unos ángulos de nuestra sonrisa y nuestra belleza facial. O sea, el canino, por más que quieran, es preferible salvar el canino y sacar tal vez un premolar, aunque no me crean, en un momento extremo. Pero fundamentalmente el canino hay que tratarlo de preservar por esta eminencia canina que tiene y por esta belleza facial que nos da esta pieza dentaria. Así es que no les recomiendo en ningún sentido extraerlo, sino hacerse un tratamiento de ortodoncia. Si no tiene muy sobresalido, no tiene mucha mala posición, se puede solucionar en muy poco tiempo esa situación de su problema del canino sobresalido. ¿Sí? Así es que la recomendación es no extraer. ¿Ya? Vamos a irnos con más preguntas. Vamos a responderles las preguntas, por favor, mediante el WhatsApp a todas las personas que nos han convocado por este medio y tratarles de indicar y a seguirnos, por favor. Síganos. Gracias a Dios seguimos aquí, gracias a Dios continuamos con esta noción que es darle la información, que es lo más importante para nosotros. Agradecidos a todas las personas que nos siguen, no solamente, aunque no me crean, en La Paz, en Bolivia, también en el resto de lo que es el mundo, nos están siguiendo por las redes sociales y por estos medios de comunicación. Así es que agradecido a todos por estar junto a nosotros cada sábado. Vamos a seguir estando en el mismo ímpetu cada semana y prácticamente agradecer a Dios por seguir adelante. Gracias, queridos amigos, el tiempo se nos fue.
Nos vamos a encontrar a la siguiente semana, sábado, 9:30 de la mañana. Estamos presentes aquí con mayores sorpresas. Así es que, gracias y cuídense, por favor. En una nueva radio documental. ¿Por qué protegen un juez corrupto? Estamos pidiendo una cosa sencilla. ¿De acuerdo a cuánto pagas o cuál trato tienes con el fiscal? Donde se juega dinero de por medio. Porque esa instrucción lo tiene. Están dando tiempo para huir. ¿Entiende usted eso, hermana? El tipo va a declarar con su papito y luego se va a su casa. Solo el fuego va a remediar esto. Que nuestra sociedad está acostumbrada a culpar, pero nadie se molesta a ver cómo se ha construido al monstruo. Nadie se sienta y pregunta, a ver, ¿cómo era su vida? Aquí, por ejemplo, todos sabemos quién es la mamá. Puede haber tenido infinidad de errores, qué sé yo, pero nadie sabe quién es el papá. El papá no existe, entonces ya hay ahí una ausencia paterna. Veremos cómo se construyó el monstruo para poder entender si estamos construyendo otros monstruos o no. Por supuesto, porque, ejemplo, las reiteradas violaciones por un tío, por alguien de la familia, no solamente rompen la línea genealógica, ¿no es cierto?, sino él es usado como objeto. Entonces, como no sabe amar, puede confundir esa situación con la búsqueda de amor, es decir, va generando una suerte de adicción con una dependencia, porque el abusar, porque va a ser violador, posteriormente, le genera una suerte de instante de felicidad, de seguridad, de poder, que activa su centro de placer. Y no se puede detener porque como falla. ¿Crees que sea este el momento? De hecho, es el momento ideal. No quiero perder una oportunidad. ¡No! El comité de la Casa Blanca saludó al primer caballo ministro y yo hago el trenecito y... ¿Quién es él? Él es mi primo Will. ¡Hola! Soy el desgraciado rey, no hay de otra, papito. Usted debe ser el señor Stimpy. ¿Cómo le va? Soy el diseñador de cabello de Hillary, soy Diante. Es que tuvimos un pequeño accidente en la cocina esta tarde. No estoy bien, señor bombero. ¿Cómo pude hacer esto? Es decir, yo nunca había hecho estupideces desde que llegué aquí, pero ¿cómo podré explicarles esto? Ahí está. No ha llegado. Hola amigos, hola amigas, muy buenos días de sábado a todos los miembros de la enorme familia de Palenque TV. Por supuesto, la primera palabra, las primeras palabras, los primeros minutos son para las mamás.
El día de ayer hemos estado con el Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las mamás de la patria, a todas aquellas damas que no son mamás, pero hacen las veces de mamás, abuelitas, tías, hermanas, y por supuesto alguno que otro papá que hace las veces de mamá también. Para todos ellos y para todas ellas, muchísimas felicidades. Para mi mamá también, por supuesto, mi mamá en Santa Cruz. No nos está viendo porque acabo de hablar con ella y tiene que salir a hacer algunas cosas, así que para mi mamá en diferido, felicidades también. Debo comentarles un par de cosas. Llegan algunas preguntas a las líneas del WhatsApp y también al canal. Y muchos participan, pero no quieren participar en vivo. Sería interesante que lo hagan para que podamos intercambiar. Y a propósito de esto, debo comentarles que en la semana una amiga televidente, una paciente, vino desde Oruro. Y vino con el esposo para hacer algunas preguntas en relación a su salud y se encontró que efectivamente había una enfermedad en la señora. No voy a hablar de la enfermedad de la señora, sino les voy a mostrar la primera imagen, que es una pregunta de esta paciente. Y probablemente deberíamos haber comenzado por ahí. Este segmento de Directo al Corazón, que habla de problemas cardiológicos, ha empezado, como ustedes han visto y nos siguen, pues con habitual naturalidad, inmediatamente por debajo de donde está el carácter que nos dice que llamen y consulten. Ahí por debajo está la pregunta de la amiga, que dice básicamente: la señora de 51 años, solamente sus iniciales, me ha dicho que no diga su nombre, comerciante de Oruro. ¿Por qué se enferma el corazón, doctor? Ella vino con un problema y la pregunta es ¿por qué? Y es cierto, deberíamos haber comenzado por aquí. ¿Por qué razón? Y fíjense, 3 segmentos. Una mujer embarazada, una hélice de ácidos nucleicos, de genética, y un caballero que se le está disgregando el rompecabezas de la cabeza. ¿Por qué se enferma el corazón? Se puede enfermar porque un bebé nace con una enfermedad cardíaca. Esa es una de las razones. Nacen, vamos a hablar un poquito de eso. La segunda razón, vamos a ampliar también en aquello, respondiéndole a la amiga de Oruro y a todos ustedes también. La segunda razón, a medida que va pasando el tiempo, pues nos vamos enfermando, nos vamos haciendo más grandes y nos vamos enfermando. Empezamos a agarrar enfermedades, pues, de la cotidianidad. Y tercero, hay un grupo muy especial, las personas de la tercera edad, que se enferman de otras cosas. Probablemente del propio corazón, probablemente de otras, y a lo mejor de enfermedades relacionadas, que es lo que vamos a ver. Entonces, abramos el primer capítulo. ¿Por qué se enferma el corazón? Veamos qué es lo que pasa en la siguiente imagen. La primera causa que debemos discutir son estas: las cardiopatías congénitas, es decir, enfermedades del corazón con las cuales el bebé nace. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cómo es posible que un niño nazca con una enfermedad ya establecida dentro del corazón? Y para eso vamos a darle una miradita a la siguiente imagen, que es un video. En realidad es una secuencia de 2 videos, pero vamos a ver el primero. En esto, pues vamos a ver que hay defectos del corazón del bebé que nos van a llevar a que la sangre se mezcle. Tenemos 2 sangres, habíamos hablado, una sangre arterial, que es la rojita, que es la sangre con mucho oxígeno que va al cuerpo, y la sangre venosa, la que vuelve del cuerpo una vez que se ha gastado el oxígeno. Y esto se mezcla en el corazón de un bebé. Pero la razón es ¿por qué? ¿Por qué nace con esto? Eso quiere decir que desde que se forman empieza a haber estos problemas. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es el video que yo había prometido. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos desarrollamos, vean ustedes, a partir de un tubo. Ese tubo se llama tubo cardíaco. La ventral es la cara de frente y la que dice lateral pues es de costadito, es de perfil izquierdo. Y fíjense ustedes que a medida que va pasando el tiempo, ese corazón se va doblando. Esa estructura cardíaca va cambiando de forma porque se desarrolla de la nada. Y vean ustedes ahí en colores y en dibujitos, vemos que el tubo cardíaco, un tubo que se forma, empieza a desarrollar dentro del cuerpo estructuras que van a dar lugar a las válvulas del lado derecho,
a las del lado izquierdo, va a dar lugar en la parte de abajo a los músculos, y en la parte de adentro del tubo, como se está viendo ahora, se está empezando a cerrar dando dos orificios. Abrimos este corazón infantil y vean, en la parte de abajo empiezan a separarse unos espacios y se van a empezar a formar los músculos abajo, se van a adelgazar las paredes y ahí se van a formar las válvulas. Todo esto va a suceder dentro de ese pequeño corazón que se está formando. La parte de arriba se va a ir separando poco a poco y dentro de este corazoncito pequeño vamos a ver en la vista frontal y en la vista del lateral cómo empiezan a aparecer arriba unos tabiques, unas paredes y abajo también. Y estos tabiques se van a ir cerrando poco a poco y esto va a ir haciendo que un primer paso de la sangre vaya dando lugar por pequeños laberintos. Esta misma imagen vista en perfil muestra cómo empiezan a crecer de arriba y abajo en ese corazoncito pequeño que ya tiene 4 cavidades, pequeñas estructuras que separan las paredes y estas pues se van a ir formando a medida que este tubo se vaya torciendo un poco. La parte de adelante, que es la que estamos viendo que tiene unos puntitos, va a ir formando el tubo aórtico y el tubo pulmonar. Y las válvulas de las que hemos hablado alguna vez se empiezan a formar incluso desde la 3ª semana de vida intrauterina. Empiezan a separarse algunas partes y se forman a partir de ese pequeño esbozo primario 2 válvulas. Aquí están la aorta hacia la izquierda y la pulmonar. Toda estructura se forma desde la 3ª semana de gestación. Es decir, la mamá no se ha enterado todavía que está esperando familia y para el día 20, 23 todavía no tiene un mes de retraso y ya se están formando estas estructuras. Esto es lo que pasa dentro del corazón. Vamos a pasar al siguiente video, por favor, que es ciertamente un poco más ilustrativo, más animado, como dibujos animados. Fíjense ustedes, se forman 2 tubos y estos 2 tubos se juntan al medio. Y estos 2 tubos reunidos al medio empiezan a latir como si fuera una sola estructura cuando el bebé tiene 20 días. Entonces, este es el primer esbozo del corazón. Es 2 tubos que se han juntado y estos 2 tubos se van plegando, se van torciendo, van dando la vuelta y toman el aspecto de un corazón, teniendo cortado por dentro, como hemos visto, el desarrollo de esas paredes. Ese septum primum es el primer tabique que aparece arriba y deja un agujerito. Y después aparece un segundo tabique que lo tapa más o menos al agujerito, que es lo que veíamos antes. Entonces, unos primeros glóbulos empiezan a entrar al corazón y a pasar por ese agujerito ovalado que está en la pared auricular. Eso es lo primero que pasa para que la circulación vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y hacia abajo también va progresando. Empieza a crecer un tabique que se llama tabique interventricular, y de arriba para abajo se junta y se cierra y tenemos una cavidad dividida en 4, un corazón primitivo. Este tubo, como se imaginarán ustedes, puede tener lugares donde se une y lugares donde se separa. Entonces, una malformación congénita se empieza a establecer más o menos el día 20 del embarazo. Reitero, la mamá no se ha enterado de que está esperando familia. Y empieza a desarrollarse ese corazoncito de manera equivocada desde el principio. Entonces, el niño nace con una enfermedad cardíaca congénita. Entonces, esta es la razón, malformaciones en el desarrollo del corazón del niño, lo que hacen que los niños nazcan con cardiopatías congénitas. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Estas modificaciones permiten ver que, por ejemplo, hay lugares que no se terminan de cerrar. Arriba dice comunicación interauricular, en la imagen que está a la derecha, hay una flecha roja que está yendo de la izquierda hacia la derecha, en la parte de arriba. Se mantuvo abierto ese agujerito arriba. Como es una comunicación entre las 2 aurículas, esa enfermedad se llama comunicación interauricular. La que está en la parte derecha de la
pantalla, en la parte izquierda, perdón, de la pantalla, dice comunicación interventricular y fíjense que el agujero no está arriba, el agujero está abajo y también hay una flecha que va de izquierda a derecha. Y vemos cómo arriba es un tipo de enfermedad, abajo es otro tipo. Y fíjense, durante todas las semanas que hemos estado juntos, hemos separado al corazón en dos colores: rojo, el lado izquierdo; azul, el derecho. Y el lado azul es que lleva sangre venosa y el rojo es el que lleva sangre arterial. Y como ven por esas flechas, la sangre se mezcla, que es lo que yo decía, entre la arterial y la venosa, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Esto no solamente pasa en este nivel, en el nivel intracardíaco. Son apenas dos imágenes de las múltiples malformaciones que pueden haber. Vamos a ver la siguiente, es una malformación un poco más alta. Fíjense, está afuera, la aorta es un tubo que debería dar la vuelta, pero con lapicito segmentado se muestra que se ha hecho más cortito, más pequeñito, como cuello de botella. Se ha hecho como esos relojes de arena que se ponen más estrechos en la mitad. A eso se le llama coartación de aorta. Entonces, las enfermedades no solo son del corazón, dentro del corazón, sino son fuera del corazón, cerrando lo que debería estar abierto y abriendo lo que debería estar cerrado. ¿Por qué pasa esto? Reitero, la mamá no se ha enterado todavía de que está esperando bebé, porque esto pasa antes de que le falte su primer periodo. Entonces, durante el primer mes de embarazo, pues puede estar consumiendo alguna cosa, algún medicamento, puede haber estado tomando un traguito de más, a lo mejor la mamá fuma, a lo mejor la señora consume algún tipo de medicamentos o drogas ilícitas, y esto pues altera la formación del bebé. Incluso medicamentos que pueden servirle a la mamá como medicamentos para la presión arterial pueden causar este tipo de malformaciones. Entonces, lo que se debe hacer es una consejería para cuando va a esperar familia, para que si es que tiene alguna enfermedad que requiere medicamentos, pues tome los medicamentos alternativos que el médico le va a ofrecer. A veces pasa que la mamá tiene una enfermedad, rubeola por ejemplo, y se enferma durante el periodo del embarazo, y eso puede condicionar estas malformaciones. Estas son todas. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué podemos ver en estas enfermedades congénitas? Fíjense ustedes, muchos dicen, y de hecho la señora que vino desde Oruro la semana pasada, nos dice: doctor, a mí me han diagnosticado un soplo cardíaco. ¿Qué es un soplo? Vuelvo a reiterar la misma imagen que habíamos visto antes, un agujerito arriba entre aurícula izquierda y aurícula derecha, pero fíjense que ahí ya no hay una sola flecha, hay dos. Hay una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. La flecha que va de izquierda a derecha es roja, la flecha que va de derecha a izquierda es azul. ¿Por qué? Porque la sangre se está mezclando por ese agujero, y la sangre, al pasar de un lado a otro, hace esos remolinos que estamos viendo arriba. Hace remolinos al pasar por ese agujerito. Puede hacer remolinos al pasar en un agujerito de más abajo o en un agujerito que está fuera del corazón. Y eso genera turbulencia. Eso genera que el flujo de la sangre vaya en diferentes sentidos, como muestran las flechas de ahí abajo. Y lo que nosotros escuchamos con el estetoscopio es el paso de la sangre a través del agujerito. Y eso parece que estuviera soplando. El soplo cardíaco no es un diagnóstico. El soplo cardíaco es un ruido de la sangre al pasar por un orificio. No solamente al pasar por un agujerito. El corazón sopla cuando la sangre golpea contra una válvula que está enferma, por ejemplo, o cuando la sangre no puede entrar a un lugar o no puede salir de un lugar porque está tapado, está trancado o está desviado. Entonces, cuando nosotros escuchamos el soplo, estamos escuchando remolinos y tenemos que averiguar exactamente de dónde está viniendo ese remolino.
Estas son enfermedades con las que las guaguas nacen. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto parece pues más o menos explicable, pero ¿hay enfermedades más complicadas? Claro que sí. Se llaman cardiopatías congénitas complejas. La guagua no nace con un agujerito nomás, o no nace cerrada una estructura o abierta otra, sino nace con más de un problema, 2, 3, 4 problemas. A veces no hay ni un solo tabique y la aurícula es una solita, ya no hay derecha e izquierda, y el ventrículo a veces ya no hay derecho e izquierdo, es uno solito. Y las guaguitas terminan naciendo así, de color moradito. Esto se llama cardiopatía congénita compleja y cianógena. Las guaguitas son de color azul morado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que la imagen evoca. Necesitamos parchar ese corazón. Necesitamos resolver a través de cirugía. El tema de hoy no era cardiopatías congénitas. Esto pasó de qué se enferman. Pues las guaguas nacen así a veces. Vamos a la siguiente imagen para tratar de progresar un poco más. Cuando hay que reparar este corazón, se lo tiene que hacer a través de cirugía. Y la cirugía tiene que ser diagnosticada previamente. Normalmente han debido ver ustedes que los médicos, los neonatólogos que se encargan de ver a la guaguita en sus primeros 30 días, pues en un hospital, en cualquier hospital público del seguro, una clínica privada, pues exhaustivamente revisan a la guaguita desde que nace. Las mamás se preocupan y los papás también. Tiene 5 deditos, está completa mi guaguita, tiene 2 ojitos, en fin, lo que se ve. Pero no nos preocupamos de que haya bien formada o mal formada por dentro, porque eso no se ve. Entonces, el control prenatal, antes de que nazca la guagua, y el control apenas ha nacido, el recién nacido, debe ser evaluado, pero exhaustivamente, porque ahí es donde se detectan estas enfermedades con las que las guaguas nacen. Y el tiempo va corriendo desde que la guaguita nace. Hay que empezar a ver cómo va, pero no nos olvidemos que el corazón de un bebé es muy pequeñito. ¿En qué momento debemos, cuando hay esta desgracia, esta desventura, en qué momento se debe operar? Vamos a seguir con la siguiente imagen para ver de qué tiempos estamos hablando, porque cuando le diagnostican a un bebé una enfermedad cardíaca, papá y mamá se empiezan a atormentar de cuándo vamos a hacer algo por mi hijo. Y ahí fíjense ustedes, hay una norma, una regla. Evidentemente es variable. Si la cosa es crítica, se tiene que hacer alguna intervención antes. Pero lo que la normativa dice es, se debe operar antes de que la guagua cumpla su segundo añito, cerca de su segundo añito, un poco antes del segundo año, y que la guaguita tenga por lo menos 10 kilitos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué esperar a que crezca un poco y por qué tenemos que esperar a que tenga por lo menos 10 kilitos? Porque el corazón es muy chiquitito y como el corazón es muy pequeñito, no tenemos oportunidad de operar casi nada porque es realmente minúsculo ese corazón. Es del tamaño, no sé, de un ciruelo grande. Es bien pequeñito el corazón. Entonces se necesita que sea un poquito más grande la guaguita para poder intervenir. Hasta mientras, medicamentos, es cierto, angustia, ansiedad, desesperación, pero esta es la norma, que la guagua tenga cerca de 2 años, pero más de 10 kilos de peso. ¿Por qué? Porque hay que anestesiarla, hay que parar ese corazón y hay que trabajar con el corazón sequito. La sangre tiene que salir fuera del cuerpo a una máquina a hacer la circulación fuera del cuerpo, mantener sequito el lugar del corazón y la sangre va entrando por otra cánula directamente a las arterias que van al cuerpo. Entonces es una cirugía compleja que felizmente se hace en el medio. Los hospitales públicos la hacen. El Hospital del Niño tiene un excelente equipo de cirugía cardíaca y pues de vez en cuando colaboramos también para hacer algunas aproximaciones en las guaguitas. Veamos la siguiente imagen. Ahí está
Fíjense, ese corazón minúsculo es el corazón de un bebé recién nacido. Es del tamaño más o menos de un ciruelo grande, está más o menos, ¿qué les digo? 2,5 centímetros, 3 centímetros, y las cánulas, fíjense ustedes, son enormes. Ahí está abierto el tórax, es pequeñito, las canulitas son muy chiquititas y se tiene que trabajar en ese corazón. Por eso hay que ser muy cuidadoso y, lo más importante, el diagnóstico. Es decir, las guaguitas pueden nacer con un defecto y no nos dimos cuenta. El pediatra es capital y es por eso que se insiste a las mamás que deben llevar al niño a control del niño sano. Muchos papás, alguna vez, algunos amigos me han dicho, pero si el niño está sano, ¿cómo es eso del control del niño sano? Si el niño está sano, ¿para qué lo voy a controlar? Lo que pasa es para evitar precisamente que esté enfermo, es para diagnosticar precozmente. Por eso debemos llevar. Vamos a ver la siguiente imagen. Ese es un corazón realmente chiquitito, es bien pequeñito. El segundo capítulo. Hemos vencido las enfermedades cardíacas congénitas. Nuestro niño no tiene nada, el joven, el adolescente no tiene nada, el adulto no tiene nada. Entramos a un grupo distinto que se llama enfermedades adquiridas. Uno nació sin problemas, pero con el transcurso del tiempo se va enfermando de algo. Hay enfermedades de la primera infancia, hay enfermedades de la adolescencia, hay enfermedades de la edad adulta y estas enfermedades que uno agarra con el tiempo se llaman cardiopatías adquiridas, enfermedades del corazón que uno no tenía, pero que las termina teniendo. ¿Cuáles pueden ser en nuestro medio? La enfermedad de Chagas, por ejemplo. Hay gente a la que le pica la vinchuca, se infecta con el parásito se lo come el cableado que vamos a ver un poquito más adelante, la electricidad es un desorden y ese corazón empieza a crecer desmesuradamente y entra en arritmias, que es lo que habíamos visto antes. Pero eso pues no nació. Eso se formó con el tiempo. Estas cardiopatías adquiridas son parte más o menos del 60% de las enfermedades que vemos en los consultorios. La señora que vino a vernos y que originó toda esta catarata de respuestas, la señora de Oruro tenía una cardiopatía adquirida. Se contagió de algo en su primera infancia, se enfermaba mucho de la garganta y la enfermedad de la garganta terminó generando anticuerpos y los anticuerpos se confundieron y sus propios anticuerpos le atacaron a su corazón. Una enfermedad autoinmune. Ella misma se atacó a sí misma y a una de sus válvulas y la fue lastimando. Y a partir de eso es el problema. Pero vamos a la próxima imagen para no quedarnos trancados aquí. ¿Qué podemos hablar de las cardiopatías adquiridas? Fíjense ustedes, este es una fotografía, un dibujo, una representación de una pared del corazón. Y la pared, como ven ustedes, tiene 3 capas. La capa de arriba, que es amarillita como con grasa, la parte del medio, que es músculo, y la parte de adentro, que es un tapizado rojito, como una alfombra que está ahí adentro, y fíjense, están divididas en 3. Epicardio, la parte de afuera, miocardio, la parte del medio, y endocardio, la parte de abajo, la parte de adentro. Entonces, si ven ustedes, esto es el espesor de una pared del corazón. Hay en las paredes auriculares evidentemente más delgadito y en las paredes de abajo más gruesito. Y vamos a ver la próxima imagen, es una confianza que me he tomado en la próxima imagen porque este grupo de 3 estructuras, vamos a ver en la próxima, pues se parece a un sándwich. Un pan arriba, la carne o el jamón, el quesito al medio y otro pan abajo. Y es exactamente igual. El pan de arriba se llama epicardio, la carne del medio, que es el músculo, se llama miocardio y el pan de abajo se llama endocardio. Cada una de esas paredes, cada una de esas capitas se puede enfermar. Vamos a ver qué es el pericardio, el de afuera, rápidamente. Es una membranita. Por favor, vamos a la próxima imagen, que tengo la impresión que es un video. ¿Qué es lo que pasa? No, es una imagen. Es la capa de afuera. El pericardio o epicardio es una membrana que lo envuelve al corazón.
esta membranita, que es como un celofán, como los papelitos que envuelven a los caramelos, que está cubriendo al corazón, y ese pericardio tiene líquido dentro, tiene agüita para permitirle al corazón latir. Pero ese pericardio, que es una membrana delgadita, se puede inflamar. ¿Qué es lo que pasa? El pericardio, vamos a la siguiente imagen, esa imagen que está, ese papelito que está alrededor del corazón, vamos a ver. Este es un corte hecho y fíjense, hay un espacio alrededor del corazón, ese corazón está cortado en longitudinal, y para que ustedes vean, ahí voy trazando suavecito la imagen del pericardio. Pero hay dos pericardios, hay uno que está rodeando al corazón, que está pintado de morado, y hay otro que está por fuerita, que es el que está de azul. Uno que está en rosado y otro que está en azul. Hay uno por fuera que se da la vuelta y se engancha con el otro. Es uno solito, pero dado la vuelta. Son dos capas con líquido al medio. ¿Esto se puede enfermar? Sí. Cada una de estas hojas se puede enfermar. ¿De qué se enferma el pericardio de adentro? De enfermedades de dentro del cuerpo. Por ejemplo, diabetes puede inflamarnos esto, la falla del riñón nos puede inflamar esto. ¿Qué es lo que nos inflama lo de afuera? Enfermedades que nos contagiamos. La tuberculosis nos puede inflamar esto. ¿Hay tuberculosis alrededor del corazón? Sí, se llama tuberculosis pericárdica, y a veces es tan seria que hay que sacar todo ese pijama que tiene puesto el pericardio, el corazón, que se llama pericardio, y se lo deja al corazón completamente peladito. Se puede llegar a ese extremo. Y los virus también atacan a todo esto. Nos vamos a quedar aquí un instante, vamos a dar espacio a una pequeña pausa y volvemos con el pericardio para hablar un poco más de él y de las posibilidades. Como ven, son muchas, y es muy importante que estén atentos y que nos den una llamada. Estamos apenas en un instante, ya volvemos. ¿Nerviosa por las clases? Siempre pasan 15 minutos en el closet de servicio. Son las manos, imbécil. Pinchen acá. Por fin, un programa divertido solo para los hombres. Mi juventud, sobre todo, he sido un demonio, pero esos bien demonios. Amor, ¿por qué no levantas la voy a matar? ¡Tres! ¡Ah! Este amigo que le decimos teta izquierda. ¿Por qué? Es el primero que se chupa. Mariano, disculpa, me vine volando yo al camerino porque había tanta gente todo que me están tocando. Y él me responde, sí lo sé, era yo. Fresh Chuquimia, orgullosamente tiene 22 hijos. Sábado tras sábado, ya la cita de toda la familia acá por Palenque TV. Buenas noches. Empezamos en 2 palabras. Establecen cuarentena rígida. Y la verdad que estamos esperando que se muevan más nuestras autoridades. Las ciudades capitales activan medidas de emergencia contra nueva tormenta de contagios. Hubo unas elecciones y donde ha ganado el hermano Lucho y el hermano Choquehuanca. Ellos son nuestros mandatarios del Estado. Pero yo, honestamente, hoy día lo veo al señor Luis Fernando Camacho y lo veo similar al señor Murillo. Leo estos mensajes. Me piden que Enrique lea mi mensaje, por favor. Con mucho gusto, Mijael Gutiniano, con el enlace nacional con Palenque Televisión. Con la grandeza de quien tanto amor a su gente, a su pueblo, es la voz de Rausenborg. Carlos Palenque es tu radio, es tu puerta de esperanza. Radio Carlos Palenque. Aquí
Seguiremos tu gran obra, papá. Radio Carlos Palenque. Otra vez, bienvenidos. Nos habíamos quedado en un poco la información de esta capa de afuera llamada pericardio. Rolando, que siempre me acompaña en fin de semana acá al frente, me dice una cosa que es verdad, pues. Pero con todas estas cosas lo que tenemos es miedo. Por ahí yo tengo alguna enfermedad. Yo creo que lo que se trata de motivar no es miedo, no es temor. Es generar un poco de conciencia social a partir de responsabilidad familiar. Muchos de nosotros hemos visto por televisión que, también me lo decía Rolando, luchadores de la lucha libre mexicana fallecen por un impacto frontal, y hemos visto amargamente en algunos partidos en Europa que hay jugadores de fútbol que están corriendo por el campo y de pronto se desvanecen, y los amigos, los compañeros de curso hacen un círculo alrededor de los pacientes, los jugadores que se han desvanecido, que la ambulancia entra, los reaniman y terminan saliendo. No se olviden, el Kun Agüero ha tenido que dejar, por una taquicardia, por una arritmia, ha tenido que dejar el Barcelona. Son varios jugadores que se supone son personas muy bien entrenadas, son atletas que tienen problemas del corazón. Todo el mundo puede tener una enfermedad. ¿Qué debemos hacer? En los niños chiquitos, un control pediátrico obligatorio. Se hace control del niño sano y las mamás y los papás llevan obligatoriamente a la guagua hasta que tiene más o menos 4 o 5 añitos. Después los chicos no quieren ir, y los adolescentes menos. Los adultos no queremos ir al médico. Entonces lo que debemos hacer es un control periódico. En gente jovencita, 1 o 2 veces al año para ver que todo está bien. Y después de los 50 años, 2 veces. Se pasan los 70 años, 3 veces sería ideal. Pero volvamos al pericardio. Habíamos visto que eso se puede enfermar. Vamos a la imagen siguiente, que es esta. No solamente el pericardio, que era la capa de afuera, yo decía es un sándwich. Veamos qué es lo que pasa con la capa del medio, que es la capa de la carne, la capa del músculo. El miocardio es la capa del medio. ¿Y qué es lo que pasa con la capa del medio? Es un pedazo de carne, es eso. Es un músculo, pero es un músculo hueco. La sangre entra y sale, entra y sale. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la siguiente imagen, que es un video. ¿Qué es lo que sucede con esta imagen? El corazón está ahí al medio, está empezando a latir, lo vemos, está en la caja torácica, en la parte central. Le quitamos la parte de adelante para que podamos ver hacia el interior cómo es esto funcionando, y vemos que empieza a contraerse, la sangre entra, sale, y vámonos al espesor mismo del músculo. ¿Y qué es? Pues son fibras musculares, es un pedazo de carne estriada que tiene venas y arterias, y nos acercamos más y separamos como si fuera manguera una de estas ramas, de estos pedazos musculares, y nos metemos dentro. ¿Y qué es lo que pasa dentro? Pues hay fibrillas, vean ustedes, que se acercan y se alejan y funcionan como compuertas. Así es como funciona el tejido miocárdico. Es un músculo, es un trozo de carne hueco que a partir de acercarse y separarse, pues manda la sangre, y ese miocardio se puede enfermar también. El músculo miocárdico, ¿con qué se enferma? Los virus afectan al miocardio, y el COVID, del cual estamos ojalá saliendo y no creciendo en quinta ola, inflama este tejido. Y como la tarea de este tejido es acercarse y alejarse para contraerse, el virus inflamando, el del COVID, ha mostrado que lo que hace es meterse dentro de las fibras más chiquitas, y lo que hace es que se contraiga más rápido. Empieza a tener latidos cardíacos muy rapiditos. Ahí vemos contracciones muy lentitas, pero el COVID nos da taquicardia, y lo único que termina es frecuencias cardíacas muy altas. El miocardio también se puede enfermar con cosas emergentes. Vamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, una de las capas, la de abajo, la de adentro,
el endocardio. El endocardio es esa laminita verdecita que se está viendo que cubre como azulejo todo al músculo, todo ese músculo que acabamos de ver. El endocardio es una lámina muy delgadita, muy delicadita. ¿Se puede inflamar? Sí. Y ese endocardio va a dar lugar a asperezas, a rugosidades y que la sangre empiece a hacer turbulencia y remolinos también. Y de este endocardio grueso también va a aparecer soplo. Les reitero, un soplo no es una enfermedad, un soplo es un ruido. Vámonos a la siguiente imagen, que nos va a mostrar una inflamación del endocardio. Fíjense ustedes, en la parte de arriba donde está el logo del canal, es una válvula mitral, es una válvula del lado izquierdo, sanita. Y en la parte de abajo le han salido como granitos. Esos granitos son la inflamación de la cubierta, del celofán de adentro. Entonces, esa inflamación de la capa interna nos va a dar una endocarditis. Y esa endocarditis, la mayor parte de las veces, se contamina con infección. Voy a hacer un paréntesis muy chiquito aquí para enganchar con definitivamente el colega con el que nos cruzamos todos los sábados. Vamos a dar respuesta a esta llamada. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días, doctor. Buen día. Felicitarle por su programa. Mi consulta es la siguiente. Quisiera que me dé un consejos para mantener un corazón sano en cuanto a alimentación y en lo físico. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo se puede mantener un corazón sano? Lo primero es hacer un control, verificar que efectivamente no hay nada. No nos olvidemos que el tiempo va pasando y por más sano que esté un corazón, tarde o temprano nos vamos a volver viejitos y las arterias se van a poner más duras, el corazón naturalmente se va a poner un poquito más pequeñito, se va a poner más rígido y la paciente, el paciente, los abuelitos también van a tener menos actividad física, van a ser más sedentarios y no va a haber mucha necesidad de estar explotando la función del corazón. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese periodo con tranquilidad? Número 1, lo que se tiene que hacer es evitar lo que es comida chatarra. Lo que debemos hacer es mantener limpias nuestras arterias y la comida chatarra lamentablemente se pliega como capas, como el baño que se está desportillando en el techo porque la humedad ha cambiado la estructura, empieza a aparecer eso dentro de las arterias cuando no se tiene cuidado con la alimentación. Entonces, la alimentación sana es una de las claves. ¿Qué entendemos por alimentación sana? Mucho grano, ¿qué es lo que mencionan muchos estudios? Que se trate de consumir mucho fruto seco. Maní, uno dice, pero está grasoso. No, es un buen aceite que ayuda a limpiar. Almendras, nueces, maní, hay que aumentar eso incluso para ir picando durante la jornada. Es una buena alternativa. Alejarse de las bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas. Se dice que el vino tiene un cierto poder protector porque dilata un poco, pero es un vino tomado como una copita por día si se tiene la costumbre. No se trata de tratar de controlar todo pues tomando vino solamente el fin de semana. El ejercicio físico regular también. Se tiene que caminar, tratar de no hacer la prueba atlética del fin de semana, los corredores de fin de semana, los atletas de sábado, los que salen a trotar una vez a la semana tratando de compensar porque no hay tiempo. No, se tiene que intentar caminar 30 minutos día, 5 días a la semana, para tratar de hacer 150 minutos en total. Se puede hacer 30, pero es mucho, doctor. 10, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 5, 5, 5, 5, caminar. Tratar de aproximarse a eso porque eso hace que los músculos de las extremidades reciban flujo sanguíneo y el corazón poco a poco vaya adaptándose a cubrir esa demanda. Entonces, actividad física regular, bien programada y repetitiva, una buena dieta y lo que hay que tratar de hacer, evitar los vicios tóxicos. El cigarro. Vamos a la siguiente llamada. Aló, muy buenos días. Aló.
Hola. Hola. Aló. ¿Escucha, doctor? Sí, claro, adelante. Doctor, buenos días. Felicitarlo por su programa. Usted hablaba de las enfermedades o los problemas que tienen los bebés al nacer. Una madre gestante, ¿qué alimentos debería de consumir o qué vitaminas para prevenir todo esto, doctor? Bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? El corazón se empieza a formar hacia la 3ª semana de gestación. La señora se va a enterar de que está esperando familia la 4ª semana de gestación. ¿Por qué? Porque en ese periodo, en ese espacio de tiempo, la señora se va a dar cuenta que no le vino el periodo menstrual. Entonces, se va a enterar cuando el corazón ya esté funcionando. O sea, hacer las cosas tratando de evitar que esto se forme es muy complicado porque hay embarazos que son evidentemente deseados y planeados y uno sabe incluso el seguimiento probablemente hasta el día de la concepción. Pero en general es una sorpresa y es una alegría para la familia saber que la señora está embarazada. Lo que hay que hacer desde el momento en que se conoce que esto está pasando es evitar exponerla a algunas situaciones peligrosas. Han debido ver que en muchos lugares hay en salas, por ejemplo, de radiología, un anuncio que dice: si usted está en la posibilidad de estar embarazada, anuncie a su médico, porque una radiografía es terriblemente peligrosa para el bebé. Va a producir malformaciones en el bebé. No le pasa nada a la mamá, es el bebé. Hay medicamentos que puede estar tomando la mamá. Por ejemplo, hay señoras que tienen presión alta y que tienen todo el derecho del mundo de ser mamás. Y en el curso de tomar los medicamentos para la presión, hay algunos medicamentos que pueden afectar al bebé. Entonces, apenas se sabe que hay embarazo, se debe consultar con el ginecólogo y con el médico que le dio el medicamento, el internista, el cardiólogo o el nefrólogo, para decirle: doctor, estoy embarazada, o mi esposa está embarazada, ¿qué podemos hacer? Hay señoras que, por razones ajenas a su buena voluntad, tienen crisis convulsiva. Son señoras que tienen epilepsia, toman medicamentos para esas enfermedades y también tienen todo el derecho del mundo a estar embarazadas. Entonces, lo que hay que hacer es consultar con el neurólogo para cambiarle el medicamento, porque medicamentos también hay para el sistema nervioso central que pueden alterar la formación del bebé. Lo que hay que hacer es: tiene una señora un embarazo, la pareja, la mamá de nuestros hijos está esperando bebé, debemos hacer un alto, ver que todo esté funcionando bien, hay que darle una nutrición adecuada, los centros de maternidad le prescriben ácido fólico, hacen control periódico, control prenatal y se espera que no pase nada. En nuestra sociedad y prácticamente en el mundo entero, casi entre el 5 y el 6% de los recién nacidos vivos, 5 en nuestro medio, 5 a 6 de cada 100 nacen con algún defecto cardíaco. Si es que se llegase a tener ese inconveniente, se debe consultar inmediatamente con el médico y se resuelve. Es cierto, es un poco largo, es un poco pesado tener un hijo con una enfermedad cardíaca congénita. Se los digo yo no como médico, sino como papá. Mi hijo menor ha nacido con 4 defectos cardíacos congénitos, de los cuales a través de cirugía se han resuelto completamente 2. Los otros todavía quedan y hay que hacer control periódico. Lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad del seguimiento y cumplir sagradamente lo que nos dice el médico. Bien, para avanzar un poco más en esto, decía el miocardio, que era la parte que estábamos hablando antes de las consultas gentiles de nuestros amigos televidentes. El miocardio se puede inflamar y empieza a latir mucho más rápido. Y el endocardio también. El endocardio, la parte de adentro, pues termina enfermándose y a veces eso se infecta. Y justo decía, voy a tomar la posta de nuestro odontólogo de tempranas horas, que es a quien yo inmediatamente sigo, en relación a algo que les ha dicho muchísimas veces: la importancia de la higiene dental. La higiene dental, no solamente, hoy día lo mencionaba con una pregunta a uno de los amigos: ¿qué hago con mi canino? Y el doctor decía: pues manténgalo el canino, es preferible sacar un premolar, mantenga el canino porque es parte de la belleza
física de la sonrisa. No solamente se trata de la cuestión estética, sino de la cuestión de la salud. La higiene dental es trascendental. El cepillado de los dientes 3 veces al día es indispensable, porque a partir del sarro dental, que se ha hablado muchísimo en el segmento de nuestro odontólogo, el sarro puede ingresar a la vía circulatoria y se va a las válvulas y las destruye. Entonces, eso puede dar enfermedades del endocardio. Vamos a ir a la siguiente imagen, por favor, para que tratemos de completar lo que estábamos diciendo. ¿De qué más se pueden enfermar las personas del corazón? Gente que nace con un problema cardíaco, sí. Gente que agarra un problema cardíaco en el camino, sí. Pero fíjense, el grupo de los pacientes de la tercera edad, los abuelitos, tienen enfermedades degenerativas y cardiopatías degenerativas también, que son enfermedades esas, las degenerativas, las que el adulto mayor desarrolla por el hecho de ser adulto mayor. Vámonos a la próxima, por favor. ¿Cuáles pueden ser estas enfermedades que no sean del corazón? Hay varias. Las del corazón, aquellas relacionadas con el hábito de fumar, por ejemplo. Eso termina dando una bronquitis, se inflama el bronquio porque uno fuma. Vamos a llegar dentro de un instante a eso. Se inflama, son enfermedades de muy larga evolución, y el viejito, el abuelito que tiene este hábito, pues termina con serios problemas pulmonares y después con serios problemas cardíacos. Con el tiempo también, ya lo había mencionado alguna vez, el abuelito empieza a tener cambios por dentro muy parecidos a los cambios que estamos viendo en sus manos. Las manos nos muestran que hay unos nódulos en los deditos, se empiezan a esclerosar, la piel se forma más finita, le salen unos lunares en sus manos, arrugas en el cuerpo entero, ya decía, el corazón se pone más durito, las arterias se ponen más duritas, y ahí está el segundo gráfico que nos muestra la hipertensión arterial. Ahí nos está graficando 169/98, una presión muy alta, típico de los abuelitos. Ese es uno de los problemas. Y había uno más abajo que no es necesario ni siquiera verlo, que es la ansiedad. Vamos a responder esta llamada y volvemos a la ansiedad. Aló, buenos días. Buenos. Doctor, hola, buenos días. Aquí le habla claro, que yo me hice operar, doctor, del corazón, el corazón abierto. Me cambiaron la válvula mitral en Cochabamba. Buen día. Lo que pasa es que al principio no nos pasaron su llamada y no escuché el principio. Tenía un soplo, ¿ya? Y había tenido una válvula. Ya, doctor, buenos días. Buen día, ahora sí. Adelante. Me operaron en Cochabamba, tenía yo una válvula obstruida. Y me operaron en Cochabamba. Y me cambiaron la válvula mitral, ¿ya? Y eso era consecuencia de un golpe que tuve. Un hermano me dio un puñete en el corazón. Y entré en una profundidad de 4 metros hacia adentro, me caí. Y de ese modo tenía una hemorragia, pero dentro, no por fuera. Y me vio el doctor, el cardiólogo Zengel, y no dio nada, no dio. Bueno, y con el tiempo de 10 años que pasó, se había hecho un coágulo en una válvula, se obstruyó, se tapó. Y eso me detectó en Sucre el doctor Juan Carlos Badani. Y de ese modo yo fui a Cochabamba, y en Cochabamba me operaron, ¿ya? Y me dijeron que necesito inmediatamente una válvula, porque andaba unos 4 pasos, me empezaba a agitar, me agitaba, me sentía cansada. Y me dijo el médico en Cochabamba, inmediatamente hay que operar, porque me desmayaba. Ya llegaba a terapia intensiva, más de 5 veces que llegué a terapia intensiva. Estaba ya muy mal. Gracias a Dios me salvó el doctor Brock. Él me operó en Cochabamba, en el hospital belga.
Ahora yo me siento perfectamente bien, pero sí, ahora tengo, hay veces, un dolorcito, ¿ya? Y cada mes yo me hago controlar con el doctor Juan Carlos Padani. Él me hace mi laboratorio, todo me hace hacer. Voy a la consulta, está perfectamente bien, ¿ya? Perfectamente bien estoy. Sino que cuando estoy así en gente aglomerada, empieza a ponerme mal. O reniego, o alguna emoción me entero, entonces me pongo mal, completamente mal. Y entonces, ¿qué hago? Tengo que estar tranquilita, doctor. Ya, yo me cuido bastante, hasta con la alimentación. Ya, excelente me cuido. Ya, y tomo warfarina, coparetí y blocar, las 3 cosas. Y alguna vez, cuando me duele la cabecita, tomo la mitad de... ¿Tomes esta tableta? ¿Paracetamol? Sí, paracetamol. Eso me indica el doctor que debo tomar cuando me duele la cabecita. Y estoy bien, doctor. Y yo me alegro, doctor. Tan lindo, una persona tan hermosa, tan bella. Usted, doctor, que nos informe sobre eso. ¿Ya? Yo me alegro, doctor. Me he sentido feliz. Y me siento feliz ahorita escuchándole a usted, doctor. Yo le deseo todo lo mejor, que Diosito le bendiga, siempre le dé salud, le dé fuerzas, para así a la gente un poquito instruirle, ¿no? Pero me ha detectado, doctor, tengo un reumatismo en el pulmón. Y uso una inyección, me colocan cada mes. Y si no me hago colocar la inyección, me duele el pulmoncito. El doctor que me operó en Cochabamba, él desde allá viene con eso. Tengo reumatismo en el pulmón. Y entonces cada mes me hago colocar eso más, doctor. Muy bien. Estoy bien, perfectamente bien. Soy una persona saludable. Sí, doctor, el vino me hace daño. Lo que hago sí, cada semana me echo mi copita de whiskycito. Está bien. Whiskycito tomo, doctor. Está muy bien. Con agüita, o con hielito tomo. Está bueno, está muy bien. Siendo una persona saludable, soy gustosa soy, doctor. Perfecto, le agradezco muchísimo por varias razones. La primera, porque su testimonio es un testimonio vital. Es una mujer que ha sido intervenida quirúrgicamente, ha estado en circulación extracorpórea, se ha sacado su sangre, se la ha vuelto a poner y le han colocado una válvula. Rápidamente, para hacer una recopilación, la señora nos dice que ha sufrido un trauma y muy probablemente se haya formado a consecuencia del trauma un coágulo dentro de su corazón y con un problema que ha empezado a obstruir su válvula. Entonces ha habido necesidad de sacarle la válvula y ponerle una válvula nueva. Esta válvula nueva ha sido colocada, nos los ha dicho por el doctor Carlos Brockman, que es uno de los más connotados cirujanos cardiovasculares del medio. Él trabaja en Cochabamba. Un saludo para él en la distancia. Y pues la señora nos habla muy bien y de vez en cuando le echa su whiskycito, que está muy bien, es gustosa. Lo suyo es un testimonio pues verdaderamente no solamente de que estas cosas pueden pasar, sino fundamentalmente del éxito y la calidad de la cirugía boliviana. Esto no se lo ha hecho usted en el exterior, se lo ha hecho aquí. Entonces, un saludo para usted, un abrazo y siga adelante. Vamos a una llamada más, por favor. Aló, buen día. Doctor, buenos días. Buen día. Felicitar por el programa que nos ayuda mucho a todas las personas que lo vemos. Mi consulta es la siguiente. Mi mamá es una persona de 65 años que tiene presión alta y tiene algún problema en el corazón. Ella toma atenolol, 4 tabletas todos los días, hidrocloretazida, 4 tabletas día por medio, digoxina, media tableta los días impares, metformina, media tableta por la noche y gengibrosil, 1 tableta por la noche. Tenía ese esquema de 5 medicamentos. Recientemente ha visto un médico cardiólogo y le ha cambiado la hidrocloretazida y la digoxina por amiodarona.
y está teniendo episodios de como suspiros prolongados, que no puede respirar, dolor en el corazón. Quería saber si esto tiene que ver con el cambio de medicamento y si esto tiene que ver, digamos, con la función que cumplía la digoxina y la hidroclorotiazida y la que cumple la amiodarona, si son iguales, diferentes. Estos sufrimientos que tiene estos episodios de no poder respirar, digamos, es más que todo en la noche. Y cuando reniega. Bien, lo que usted menciona es interesante. Lo que estamos haciendo es tratar de aproximarnos efectivamente a su mamá. Hay que examinarla. Su médico ha definido hacer un cambio del medicamento. Vamos a ir por partes, muy brevecito también, porque realmente el tiempo es muy cortito. La digoxina es preferible no utilizarla en pacientes que tienen presión alta. ¿Por qué? Porque es hacer funcionar un poco más el motor. Es como sobrecargarlo el motor. Y por lo de la metformina, yo me imagino que su mamá es diabética también. Entonces yo creo que su médico tiene razón. Lo de los suspiros no tiene que ver con el corazón. Consulte con su médico la pertinencia de utilizar, porque probablemente hipertensión y digoxina no era la mejor idea. Amiodarona probablemente sí lo sea. Es una especulación, es cierto, pero yo le pediría que usted hable con su cardiólogo, le plantee estas expectativas, nadie se va a enojar. Usted tiene una duda profunda. Yo estoy un poco al lado de su cardiólogo, porque hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida, con atenolol y además metformina para la diabetes, juntamente con digoxina, no es una buena combinación. Él ha tenido razón, debe tener otros elementos de juicio, su médico le va a dar la solución, pero yo me alineo al lado de él, probablemente por solidaridad de género y de colega, más allá de haberla visto él a su mamá y conocerla perfectamente. No sé si tenemos tiempo, no, el tiempo es cruel, ni siquiera hemos terminado la parte de la visión general. Lo vamos a continuar el próximo fin de semana. Han sido ustedes amables como de costumbre. Un abrazo fraterno nuevamente a las mamás, a todos los bolivianos, a toda la gran familia de Palenque TV. Hasta la próxima semana. No duden en mandarnos sus preguntas. Un abrazo, muy buen fin de semana.